¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes feliz con tu economía? Acompáñanos a descubrir este fascinante mundo del dinero Todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana en tu programa Finanzas Emocionales. con Liz Y Héctor por Radio Empresarial. Hola a todos, muy buenos días en este nuevo episodio de Finanzas Emocionales. Yo soy Liz. y yo soy Héctor. Y el día de hoy queremos platicarles y compartirles sobre un tema sumamente relevante que es la salud en nuestro país. La salud, cómo se rige en nuestro país, algunas estadísticas, cierta información que nos sirve también para ver qué opciones tenemos en caso de sufrir alguna enfermedad o algún accidente y que no desfalque nuestro patrimonio. En este sentido, nosotros queremos enfocarnos en hablar exclusivamente en relación al seguro de gastos médicos mayores. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es importante contratar un seguro de gastos médicos mayores? ¿Y cómo puedes elegir el mejor seguro de gastos médicos mayores para ti y para tu familia? En este sentido, es sumamente importante contar con un seguro de gastos médicos mayores porque es un instrumento, una herramienta que te sirve para que no desfalques tu patrimonio. Para en caso de sufrir alguna enfermedad costosa, como vemos aquí en México, que un tema de cáncer, un tema de un accidente cerebrovascular, muchas veces puede literal costarnos una fortuna y desfalcar todo nuestro patrimonio, ¿no? Literal vender nuestra casa, nuestro coche, endeudarnos. Entonces, en este sentido, es muy importante tener una muy buena cobertura. ¿Para qué? Para seguir conservando nuestro patrimonio ante este tipo de imprevistos tan costosos y poder seguir adelante. Sí, y sobre todo es muy importante tener muy en claro pues cuáles son las opciones que tú tienes a tu mano para poderte atender en caso de necesitar una atención médica, ¿sí? Porque tanto está el servicio público de salud, donde hay varias instituciones que nos brindan atención médica de manera gratuita, pero se necesita tener ciertos requerimientos o cumplir con ciertos requerimientos para poder acceder a esta educación, a esta atención médica gratuita. Y por el otro lado tenemos pues al final de cuentas una atención privada, ¿sí? Con médicos privados y con hospitales privados. Entonces es bien importante considerar pues cuál de las dos opciones es la que más se adapta hacia ti, ¿vale? O cuál de las dos opciones es por la que tú te estás inclinando, ¿sí? Porque si te inclinas por la parte privada, pues hemos estado viendo que los costos médicos de una atención médica privada pues cada vez son más costosos, ¿sí? Incluso yo me atrevería a decir que hay veces que hasta parece que ir al doctor es algo ya pudiera considerarse un tema de lujo, porque hay unos costos, hay doctores que cobran un dineral, ¿no? Por una consulta médica, y que muchas veces pues hay mucha gente que en caso de que ya necesite ir de manera cotidiana, pues es un costo bastante considerable. Entonces aquí no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, para nada. Lo único que estamos considerando es que tú tengas primero conciencia de dónde te vas a atender alguna enfermedad en caso de necesitarlo, y lo más recomendable es que si decides atención médica privada, que cuentes con un seguro de gastos médicos mayores, porque en caso de una enfermedad catastrófica, pues la cuenta puede ser bastante considerable. Y algo que me gustaría mencionar también es que la inflación médica en nuestro país asciende cada año entre un 15% y un 20% más de lo que habitualmente es. Generalmente nosotros tenemos una inflación entre el 4 y el 6% anual en canasta básica, hablando de todo lo relacionado a servicios hospitalarios, a medicamentos, a todos los servicios fuera de hospital, a todo lo que concierne alrededor, los productos y servicios alrededor de una enfermedad o de un accidente en relación a la salud, asciende en costo entre un 15 y un 20% anual. Entonces, en este sentido, por eso es muy importante empezar a blindarnos para que de esa manera, pues tú puedas tener acceso a una muy buena atención médica de calidad y que no cueste y no desfalque tu patrimonio. En este sentido también, regístrate en la liga que nosotros dejamos aquí abajo. Si necesitas una asesoría personalizada en tema de seguro de gastos médicos mayores, nosotros te podemos asesorar. Tenemos más de 10 años de experiencia dentro del sector asegurador y financiero.
y hemos ayudado a muchas personas en todo tipo de siniestros, ¿no? Como se les llaman, tanto siniestros grandes como siniestros chiquitos, que desafortunadamente muchas veces sí es una preocupación financiera. Exactamente. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito a platicar algo de estadísticas aquí en México, muy brevemente. Y algo que me llamó mucho la atención es esta estadística en donde ahorita les vamos a poner aquí en pantalla cuánto cuesta enfermarte en México, ¿sí? Y aquí pusimos, por ejemplo, algunos gastos en promedio anual de algunas enfermedades, que por ejemplo la leucemia, que es un tipo de cáncer, pues te puede costar hasta 875 mil pesos al año estarte atendiendo la leucemia. Hepatitis, algo bastante común, 468 mil pesos al año. Es importante que sepan que estas cantidades son de manera anual, es lo que estarías gastando año tras año, si esto se prolonga más allá de un año, ¿no? Entonces esa parte es bien importante. Otros padecimientos del corazón, que aquí son varios padecimientos del corazón, pues son 347 mil pesos al año. Un cáncer de mama que hay estadísticas que nos han estado marcando que casi 3 de cada 10 mujeres pueden llegar a padecer un cáncer de mama, ¿sí? Entonces un cáncer de mama son 245 mil pesos al año, por ejemplo. Enfermedad isquémica del corazón, 194 mil pesos al año. Diabetes, que es incluso la diabetes está denominada como la enfermedad del siglo XXI, ya que va a ser una enfermedad pues de las que más recurrencia van a tener, pues son 131 mil pesos al año, ¿no? Un tratamiento de diabetes. Hipertensión, 76 mil pesos al año, ¿sí? También hay muchísima gente con hipertensión, y aquí tener algo bien en consideración, que muchas veces este tipo de enfermedades empiezan a aparecer o son más comunes conforme la edad va avanzando, ¿vale? Y pues básicamente aquí de cada 100 pesos que se gastan en salud, 43 pesos salen del bolsillo familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te enfermas, el 43% de lo que sea la cuenta van a salir de tu bolsillo, ¿sí? Y solamente sería 43, sería el 57%, pues ya sería que te lo estuviera cubriendo una institución pública de salud o mediante tu seguro de gastos médicos mayores, ¿vale? Por eso ahorita estamos trayendo mucho a colación este tema del seguro de gastos médicos mayores, porque es una herramienta que te puede servir muchísimo en caso de que Dios no lo quiera, te llegaran a diagnosticar alguna enfermedad, ¿vale? Y ahorita también les vamos a pasar aquí otra estadística de cuáles son las enfermedades más costosas del sector asegurador. Esta parte es bien importante porque muchas veces me preguntan, oye, ¿cuánto es una suma asegurada ideal en un seguro de gastos médicos mayores? ¿Sí? Eso es bien importante, que si tú ya cuentas con un seguro de gastos médicos mayores, y ahorita vamos a profundizar un poco más en este tema, que sepas a cuánto asciende tu suma asegurada, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un tema, digo, los nombres son rarísimos, pero es una enfermedad del sistema endocrino, en donde en el 2021, o sea, tiene 2 años que fue esto, una persona de 16 años, el gasto fue de 132 millones de pesos, ¿sí? Esto fue en Puebla. Tenemos, por ejemplo, una enfermedad hematológica, un tema de sangre. Sí fue de un bebé de 1 año, 89 millones de pesos, ¿no? Disección de aorta, ¿vale? Para una persona de 59 años, 89 millones. Y así, wow, ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, cáncer y tumores, 64 y 63 millones. Y si se fijan, las edades son variables. O sea, tenemos gente de 18 años, 20 años, 40, 50, bebés, y de todas partes de la república, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, y quisimos traer esto aquí a colación, porque, claro, no es muy común este tipo de enfermedades, de que tú te vayas a gastar 132 millones de pesos, incluso teniendo tu seguro de gastos médicos mayores, pero ¿qué tal si?
No, y muchas veces ni vendiendo todo, porque al final del día nosotros, por ejemplo, cuando asesoramos a empresarios, a diferentes dueños de negocio, a profesionistas independientes, muchas veces nos comentan, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿de dónde tomo este flujo de efectivo, no? Para pagar una enfermedad de 1 millón, 2 millones, 5 millones, cuando todo lo tengo invertido, ¿no? Lo Exacto. tengo en bienes raíces, lo tengo en mi negocio, entonces como que sacar del cajón ese tipo de cantidades, No. pues es muchas veces muy, muy complicado tener un flujo de efectivo como tal. Entonces, un instrumento es trasladar este riesgo, trasladarlo literal a un instrumento para que pague precisamente esa enfermedad. Exactamente, y considerar que la realidad es que si pones una suma asegurada alta o pequeña en un seguro de gastos médicos mayores, el impacto en el costo de tu seguro va a ser pequeño en comparación con otro tipo de coberturas, ¿vale? Y con eso tienes una garantía de que Dios no lo quiera, es lo que yo siempre digo, te sacas la lotería de la mala, pues por lo menos tienes una cobertura, pero no vaya a ser que digas, no, es que a mí me dijeron que el 90% de las enfermedades se cubren con una suma asegurada de 3 millones de pesos. Y sí, esa es la realidad, esa es la estadística. La estadística marca que el 90% de las enfermedades no pasan de los 3 millones de pesos, ¿vale? Pero ¿qué sucede si hubiera sido esta persona de Puebla de 16 años que de repente por alguna razón la cuenta es de 132 millones de pesos y no tienes para cubrir esa cuenta, ¿vale? Entonces esa parte es bien importante, en donde, porque si ya empiezas a tener una atención privada, luego es un poco complicado de ahí trasladarte al sistema público, a que haya un traslado para que puedas continuar con tu atención médica, y entonces ahí generalmente también ya traes un tratamiento acá con médicos y después de acá en lo que llegas a la institución pública, los médicos empiezan a empaparse de tu caso, pues puedes perder tiempo valioso. Digo, yo no soy doctor, pero esa es parte de lo que yo creo que pudiera llegar a suceder en un momento dado, y es por eso bien importante que vayas validando cuánto es la suma asegurada que tienes en tu seguro de gastos médicos mayores, ya sea que lo tengas contratado por tu cuenta, y muy importante si lo tienes contratado o es una prestación más bien de tu trabajo. Eso es bien importante porque aquí las sumas aseguradas generalmente son pues hemos encontrado de mucho tipo, pero hemos encontrado de 500,000 pesos, que honestamente 500,000 pesos no te van a servir prácticamente para nada, hasta 10 millones o ilimitados, ¿sí? Pero sí es bien importante que revises esa parte. Es así que, bueno, te queremos compartir 10 tips, inicialmente 10 tips, te vamos a compartir 20. Este episodio lo vamos a dividir en dos porque realmente son diferentes puntos finos, es una información sumamente amplia para que tú puedas elegir el mejor seguro de gastos médicos para ti. Ojo, todas las aseguradoras son buenas, sí es muy importante que tú elijas el mejor plan a tu medida y que tú realmente estés seguro y estés tranquilo de lo que tú estás contratando, para que en caso de cualquier eventualidad tú tengas la certeza de que realmente sí te va a cubrir como tú quieres. Entonces, bueno, el primer tip sería la cobertura hospitalaria que estás contratando. Aquí es muy importante definir en un seguro de gastos médicos mayores si el seguro de gastos médicos mayores te va a cubrir una hospitalización o solo servicios ambulatorios. ¿Qué significa? Un servicio ambulatorio es cuando entras y sales del hospital el mismo día. Es decir, me rompí un pie, voy a que me pongan un yeso y salgo. Ese es un servicio ambulatorio. Hay diferentes coberturas en los seguros de gastos médicos y muchas veces nos dicen, oye, pues fíjate que sí me tuve que quedar un día en el hospital, pero ¿qué crees? Mi seguro no me cubrió. Es porque muchas veces no tenías contratado también el tema de la hospitalización. Entonces, es muy importante. El tema de la hospitalización es cuando te quedas un día en el hospital. Así te quedes una noche a dormir en el hospital, ya se considera una hospitalización. Entonces, es muy importante en este sentido ver que realmente tengas las coberturas ambulatorias y la hospitalización incluida. Sí, exactamente, que ya prácticamente casi todos los seguros de gastos médicos mayores te incluyen estas dos, pero sí es bien importante que te cerciores de esta parte, ¿vale? Y para ello vamos a la segunda cobertura o característica, y es revisar qué red de hospitales te cubre tu seguro de gastos médicos mayores, ¿vale? Y aquí sí es bien importante porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que contratamos una póliza y ni siquiera sabemos qué hospitales nos cubre. Y eso puede traer muchas implicaciones para al momento de que tengas que pagar tu cuenta de hospital, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras? Las aseguradoras lo que hacen es que se acercan con las redes de hospitales o con hospitales a hacer convenios.
y dependiendo del convenio que logren las aseguradoras los clasifican, ¿no? Hay aseguradoras que los clasifican de acuerdo a letras, por ejemplo, hay una aseguradora que la clasifica como A, AA, AAA. Hay aseguradoras que les ponen como nombres de piedras preciosas, donde tienes zafiro, esmeralda, diamante, etcétera. Pero bueno, eso es lo de menos. Aquí la ideal es que tú veas cuál es la red de hospitales que te incluye tu seguro de gastos médicos mayores y que sea de alguna manera también amplia, que tengas una buena disposición de hospitales, porque no, y de preferencia que de donde tú vives o trabajas, que el hospital que esté cerca de donde vives o trabajas esté incluido dentro de la red de hospitales que tienes en tu seguro de gastos médicos mayores. Porque en caso de una emergencia, pues te vas a ir al hospital más cercano. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que si tu red de hospital, que si la póliza que tú contrataste, llegas a un hospital en el que no tiene convenio tu póliza de gastos médicos mayores, pues eso te puede incurrir en gastos extras que a lo mejor tú no tenías contemplados y que pues además de que te va a salir más cara la cuenta, pues quizá por ahí te lleves un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que estés bien asesorado con tu asesor, o sea, valga la redundancia, que tengas una muy buena asesoría, que conozcas muy bien tu seguro de gastos médicos mayores y que efectivamente sepas cuáles son los hospitales que cubren tu póliza, para que en caso de una emergencia, pues ya sabes a qué hospital te puedas ir de manera rápida. Exactamente, y en relación a tu estilo de vida, si eres una persona que viaja constantemente a diferentes estados de la República, que tenga una cobertura nacional, por si tú decides irte en algún momento a la Ciudad de México y te pasa algo, o vas a Quintana Roo, tengas la cobertura y puedas tener acceso a este tipo de hospitales que están en convenio, que son la mayoría. Y pasamos al tercer tip, es revisar los periodos de espera. La mayoría de los seguros de gastos médicos mayores tienen periodos de espera para cubrir ciertas enfermedades. ¿Qué es un periodo de espera? Es un lapso de tiempo en el cual la aseguradora, al momento de contratar tu seguro de gastos médicos, te va a decir, ponemos este periodo de espera, no te puedes enfermar de esto en 1 año o en 2 años, hasta después de 1 año o 2 años o 3 años te lo voy a cubrir. Entonces, la mayoría de los seguros tienen un listado de enfermedades que ellos definen qué tipo de periodo de espera aplica. Usualmente es de 1 año o de 2 años, dependiendo mucho de la aseguradora. Por ejemplo, en la mayoría de las aseguradoras, el tema de cáncer de mama puede tener un periodo de espera de 1 año o hasta de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si tú contratas tu póliza ahorita en diciembre y resulta que tienes un diagnóstico de cáncer de mama en junio, no te lo va a cubrir si tienes un periodo de espera de 1 año, por ejemplo. Si tienes un periodo de espera de 2 años y resulta que este cáncer de mama es en diciembre del siguiente año, pues te lo va a cubrir hasta después de 2 años. Entonces es muy importante por eso asegurarte joven y sano. Entre más joven es mejor. ¿Por qué? Porque tienes menos riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, que al final del día todos tenemos riesgo, ya sea una persona de 20 años, una persona de mayor, todos tenemos riesgo, pero al final del día sí la estadística está que entre más joven te asegures es mejor. ¿Para qué? Para que tú puedas rebasar estos periodos de espera de una manera sumamente tranquila y de esa manera tú ya tengas la cobertura en caso de presentarse. Yo les comparto, he tenido muchísimos siniestros que en algún momento resulta que qué bueno que rebasaron los periodos de espera, porque sí les cubrió en caso de o haber sido antes el periodo de espera, por ejemplo, en el caso de una hernia, en caso de una vesícula, en caso de un tema hepático, de vías biliares, pues muchas veces ese tipo de padecimientos de hígado, por ejemplo, son costosísimos, de $1 millón, $2 millones, y muchas veces cuando no rebasa este periodo de espera es cuando tú lo tienes que absorber y la aseguradora ya no te lo cubre. Es muy importante en este sentido revisar bien los periodos de espera para que te cuides muchísimo y contrates entre más joven y más sano para que pases este lapso de tiempo. Sí, sobre todo súper importante, porque no vaya a ser que dices, ¿sabes que tengo mi póliza de gastos médicos mayores? Y de repente tienes algún padecimiento que tiene periodo de espera y ya te metiste al hospital privado, es una cuenta de 250,000 pesos y de repente te salen con que la póliza no cubre porque tienes un periodo de espera que no ha sido pasado, ¿no? Entonces, y vas a tener tú que pagar esa cuenta. Entonces, por eso es bien importante que sepas periodos de espera. Aquí también muchas veces nos preguntan
este es bien común que nos lo pregunten, la maternidad, en temas de periodos de espera, ¿sí? La maternidad son 10 meses, en casi todas las aseguradoras yo he visto que son 10 meses, creo que solamente, si más no recuerdo, Allianz tiene 9 meses de periodo de espera, no es algo que les pueda yo asegurar, pero como regla general prácticamente todas las aseguradoras son 10 meses de periodo de espera para maternidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño tiene que nacer después de 10 meses, ¿ok? Porque ya nos ha pasado con clientes que por un día no te van a dar la ayuda de maternidad, ¿vale? Entonces, aquí es también para que de alguna manera es evitarte pues ese mal sabor de boca que de repente digas es que la póliza no me cubrió, ¿vale? Entonces eso es bien importante. Si estás considerando embarazarte, la póliza te va a dar una ayuda para maternidad, no te cubre todo el embarazo, es una ayuda, depende del asegurador, de con qué aseguradora contrates tu seguro, es la cantidad de dinero que te van a dar como ayuda para maternidad. Y es bien importante que una vez que lo contrates, al menos te esperes 2 o 3 meses para empezar a buscar esto de embarazarte, porque si por alguna causa tu hijo es prematuro y nace antes de estos 10 meses, no te van a cubrir la aseguradora, ¿vale? Eso es bien importante y lo saco ahorita a colación porque es una pregunta muy cotidiana que nos hacen, ¿vale? El segundo tip es ver si tu cuenta, si tienes una cobertura internacional en tu seguro de gastos médicos mayores y también ver si es algo que tú ocupas, ¿sí? En este tipo de coberturas internacionales generalmente son de 3 tipos, como te va a cubrir internacionalmente la póliza. La primera es que solamente te cubre emergencias en el extranjero, ¿sí? Es decir, que te fuiste de viaje, por ejemplo, a esquiar a Canadá, por poner un ejemplo ahorita que va a empezar a venir la temporada de la gente que se va a esquiar. Bueno, pues que de repente estás esquiando y tienes un accidente, te rompes una pierna, bueno, pues es una emergencia en el extranjero. Esa enfermedad o ese accidente va a estar cubierto con tu póliza, ¿vale? Cuando tú contratas una cobertura de emergencias en el extranjero, no quiere decir que te puedes ir a atender una enfermedad al extranjero, es solamente emergencias, ¿sí? Sí, una emergencia también puede ser, por ejemplo, un infarto, que te dieron un infarto en el viaje, eso es una emergencia, ahí lo que van a hacer es que te van a restablecer, te van a, obviamente, a que evidentemente pues no fallezcas a causa de un infarto, pero ya después si necesitas continuar con un tratamiento médico, en cuanto ya estés bien restablecido, ya puedas viajar a México, entonces regresas aquí a México y aquí ya te vas a poder atender tu enfermedad con tu póliza, ¿vale? Entonces es bien importante, esa de emergencias es solamente para emergencias y ahí también asegurarte de cuánta suma asegurada tienes para esas emergencias, ¿vale? Yo he visto pólizas con $50,000 de suma asegurada y pólizas con $100,000 de suma asegurada y revisar también muy bien si el pago es directo, aunque estés fuera de Estados Unidos, o si es bajo reembolso. Porque hay muchas veces que estas emergencias en el extranjero son bajo reembolso. Entonces primero pagas tú y después la aseguradora aquí en México te reembolsa el gasto, ¿vale? Entonces esa es la primera en cobertura internacional. La segunda es que la contrates solamente para que te cubra enfermedades catastróficas. Ahí generalmente ahí te dice qué tipo de enfermedades te puedes ir a atender al extranjero. Típicamente es cáncer, temas a lo mejor de un trasplante de órgano, derrame cerebral. Generalmente ahí tienen sus enfermedades catastróficas que te puedes ir a atender al extranjero. Y la tercera es que la póliza sea una póliza internacional. Es decir, que te puedas tener atención médica tanto en México como en el extranjero. Que en el extranjero también te funcione tu póliza exactamente igual como si estuvieras aquí en México. Ojo, bien importante, cuando contratas este tipo de pólizas, tienes que ser residente mexicano. No es para que digas, es que la contrato internacional porque me voy a ir a vivir a Francia, por poner un ejemplo, y es que me sale más barato pagar una póliza en México que pagarla acá en Francia. No, porque generalmente cuando es una póliza que son internacionales, te pide que al menos estés 6 meses fuera de México y por lo menos regreses a México para que te puedas seguir cubriendo esa póliza, ¿vale? Esa parte es bien importante. Y continuamos con el quinto tip, es revisar las exclusiones
que tiene tu seguro de gastos médicos mayores. Este también es un tema súper, es como los puntos finos que muchas veces es importante, o sea, todo el tiempo revisar en relación a la contratación de tu seguro. ¿Por qué? Porque si nos hemos topado de que, oye, yo esperaba que sí me cubría esto y resulta que no. Por ejemplo, las carreras de resistencia y velocidad en vehículos de cualquier tipo, las carreras de si eres corredor de coches, de motos, eso por ende no está cubierto en las pólizas de gastos médicos mayores en la mayoría de las aseguradoras, y muchas veces cuando pasan este tipo de accidentes porque resulta que yo me fui a correr a tal autódromo y participé en tal carrera y me accidenté, entonces ahí es donde es muy complicado y es donde la póliza, el evento, no lo va a cubrir. Entonces es cuando muchas veces tú tienes que incurrir a, literal, de tu bolsillo, ¿no? A cubrir ese tipo de accidente. Por ejemplo, otros que son muy comunes son todo el tema estético, ¿no? O sea, de, oye, ¿sabes qué? Me preguntan mucho sobre los tratamientos dermatológicos. Oye, Liz, ¿me cubre mi tratamiento, por ejemplo, de acné o para corrección de la nariz, etcétera? Ese tipo de cosas no están cubiertas siempre y cuando, por ejemplo, sean a causa de algún accidente o de alguna enfermedad, pero que realmente sea necesario y sea derivado de. Sí, porque en este sentido muchas veces las aseguradoras lo que hacen es pedir más información para realmente ver que no sea por gusto, ¿no? Que realmente sea un tema estético. Exactamente. Y ahora con lo que seguimos es con el famoso deducible y coaseguro. Parte es bien importante y es fundamental que lo entendamos, porque muchas veces la gente se confunde aquí en el deducible y en el coaseguro. ¿Y cómo es como podemos entender esto del deducible y el coaseguro? Pues básicamente el deducible es la cantidad de dinero que tengo que rebasar en gastos para que mi póliza de gastos médicos mayores me empiece a cubrir, ¿vale? Y el coaseguro es y básicamente el deducible se le entiende como la primer participación del cliente o del asegurado, ¿sí? Después tenemos el coaseguro. El coaseguro generalmente viene expresado en porcentaje y es la segunda participación que tienes, pero ya en el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? O del accidente o del tratamiento que estés llevando a cabo, ¿vale? Entonces, ahorita aquí vamos a poner en pantalla un ejemplo para que puedan entender mucho mejor cómo funciona el deducible y el coaseguro, porque con números se entiende mucho mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una persona que tiene contratado una póliza que tiene un deducible de 28,000 pesos y su coaseguro es del 10%, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tenemos que gastos de hospital fueron 70,000 pesos. Esta es una persona que entró por una apendicitis, ¿vale? Entonces, tenemos que de hospital fueron 70,000 pesos, de honorarios de médicos, anestesiólogos y ayudantes fueron 30,000 pesos. Entonces tenemos un total de la atención quirúrgica, por así decirlo, de 100,000 pesos, ¿vale? Y tenemos médicos, después de que ya lo dieron de alta, necesito comprar medicamentos fuera del hospital, que fueron de 5,000 pesos. Y también esta persona tuvo 5 consultas, es decir, 2 consultas médicas preoperatorias antes de la operación y 3 consultas posteriores para darle seguimiento, ¿vale? El total de estas 5 consultas fueron 4,250 pesos, ¿ok? Entonces, aquí el total de la atención médica fue de 109,250 pesos por un tema de apendicitis, ¿vale? Que es algo bien común. Cualquier persona en cualquier momento puede presentar un cuadro de apendicitis. Entonces, ¿cómo funcionaría el seguro? Pues aquí te dice que tiene un deducible de 28,000 pesos. Entonces, esos 28,000 pesos los tienes que pagar tú. Tú pagas 28,000 pesos, ¿vale? Y después te dice que tienes un coaseguro del 10%. Entonces, ¿cómo funciona esto? A los 100,000 pesos de gasto que tuvimos de honorarios médicos y de hospital, le vamos a quitar los 28,000 pesos, ¿sí? Y entonces nos sobran 72,000 pesos. A estos 72,000 pesos lo multiplicamos por el 10%, serían 7,200 pesos. Tú contribuirías con 7,200 pesos, además de tu deducible, ¿vale? Y lo mismo, medicamentos comprados fuera del hospital, como ya excediste el deducible, son 5,000 por el 10% de estos medicamentos, tú pagas solamente 500 pesos.
Y de las consultas médicas, lo mismo, 4,250 pesos por el 10% de coaseguro. De los 4,250 tú solamente pones 425 pesos. Entonces, en este ejemplo, en una atención médica de 109,250 pesos, tú como cliente estarías poniendo 36,125 pesos y la aseguradora pagaría 73,125, ¿sí? Entonces, aquí tú pregúntate, ¿qué prefieres pagar, 109 o pagar 36,000 pesos? ¿Vale? Ahora, es bien importante aquí considerar que todas las aseguradoras tienen topes de coaseguro, ¿vale? Entonces, sobre todo para enfermedades de 1 millón, por ejemplo, si la enfermedad fuera de 1 millón, en ese sentido, ¿cómo funcionaría, Liz? Sí, prácticamente se aplica el tope de coaseguro más el deducible y de esa manera tú ya nada más contribuyes con el tope, no con el 10% del total del siniestro. La mayoría de las aseguradoras tienen un tope de coaseguro que es muy importante también en este sentido considerar al momento de contratar que este coaseguro no sea ilimitado porque es un porcentaje que realmente tenga este tope. Y nos vamos con el último tip. El último tip es algo que la verdad en lo personal muy pocas personas lo mencionan o no se sabe, es el tema de la renovación automática. Tú tienes que estar súper seguro que tu póliza de gastos médicos mayores se renueve de manera automática. ¿Esto qué significa? Algunas aseguradoras lo que muchas veces hacen es de que si tú ya tienes, por ejemplo, alguna enfermedad, está a consideración de ellas renovar tu póliza o no, para seguirte cubriendo esta enfermedad o este accidente. Entonces, muchas veces si no cuentas con una renovación automática, tienes el riesgo de perder la cobertura, ¿sí? Al momento de pasar el año póliza. Entonces, en este sentido, es muy importante revisar el tema de la renovación, o sea, que tu póliza, independientemente de que tú tengas una enfermedad prolongada, tu póliza se siga renovando de manera automática y que tú en este sentido hagas el pago de la prima anual sin problema. Exactamente, entonces esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad para que puedan ir revisando sus pólizas de gastos médicos mayores para aquellos que ya están, que ya tienen una póliza de gastos médicos mayores, para aquellos que están en proceso de contratación de una póliza de gastos médicos mayores, que esta información les esté sirviendo para tomar la mejor decisión, porque hay muchas aseguradoras, hay muchas pólizas, hay muchos tipos de gastos de pólizas de gastos médicos mayores allá afuera. Entonces es bien importante que tú revises cuál es la que más se adecue a tu perfil, a tu tipo de persona, y sobre todo porque hay pólizas que son muy flexibles, hay pólizas que no son tan flexibles. Entonces tú tienes que revisar varias cosas, pero siempre lo más importante es todas las aseguradoras son buenas. Aquí tú nada más tienes que también certificarte que el asesor con el que te estás asesorando sea una persona que tenga experiencia y que sabes que va a estar acompañándote contigo en caso de algún siniestro, ¿vale? Entonces, te invitamos a que regístrate en la liga. Exacto, que te registres aquí en la liga por si quieres alguna asesoría adicional o hay alguna duda, pregunta que tengas, también déjanoslo aquí en los comentarios. Y pues nada, nos despedimos y espera la segunda parte porque vamos a traer todavía más información acerca de gastos médicos mayores. Cuídense mucho, hasta la siguiente. ¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes feliz con tu economía? Acompáñanos a descubrir este fascinante mundo del dinero todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana en tu programa Finanzas Emocionales con Liz y Héctor por Radio Empresarial.